Bienvenidos a otra presentación de esta interesante serie titulada El Rey ya viene. Pero antes, les invito a que con mucha reverencia inclinemos el rostro para buscar a nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos preservas la vida. Ayúdanos, oh Dios, a entregártela a ti de una forma total, completa, sin reserva alguna, para que podamos ser útiles en tus manos de amor al cumplir esta gran comisión que nos has encomendado de predicar tu evangelio eterno a todo el mundo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Perdón. Muy bien. Continuamos estudiando este devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y lo haremos en la lección número 16, que tiene por título El campo es el mundo. Y la lectura bíblica de introducción de esta lección se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a analizar esta lección muy interesante. Siempre aclaro que no es un sermón, es un análisis. La lectura bíblica que hemos leído le conocemos como la Gran Comisión que el Señor Jesús encomendó a sus apóstoles. Y se las encomendó después de su resurrección. Les había dicho que se encontrarían en Galilea. Y cuando los discípulos se enteraron que el Maestro había resucitado, se acordaron de las instrucciones de Jesús y fueron a esperarlo a Galilea. Lo esperaron en un monte y de pronto ven al Maestro venir hacia ellos. Y comienza Jesús a conversar con ellos. Y les da esta gran comisión. Y en la forma como termina, la comisión no ha llegado a su fin. Se la dio a ellos, ha trascendido a través de los siglos y está en nuestras manos todavía. El Señor la confió en sus discípulos. Los discípulos cumplieron. A través de las generaciones el Señor siempre ha tenido un pueblo fiel. Y ha llegado el fin del mundo. Y el Señor tiene una iglesia en esta hora crucial del desenlace de la historia de este mundo. Y la comisión es la misma. Notemos que comienza en términos imperativos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Los apóstoles estaban en una etapa de transición. Habían sido discípulos hasta allí.
A partir de ese momento iban a pasar a ser apóstoles. Y gracias a Dios que cumplieron como tales. Querido hermano en la fe que me escuchas, el mismo proceso es el que debemos de pasar nosotros. Hemos llamado para ser discípulos. El Señor nos ha preparado. Si no nos ha preparado, no te desanimes, que todavía hay tiempo de gracia, pero persevera. Mantente fiel en las filas del Señor y Él te va a instruir en su palabra. Pero el momento culminante que el Señor espera para hacer de esta iglesia apóstoles en su nombre es en la parte final, en el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía. Así es que por hoy todos somos discípulos, pero el Espíritu Santo desea hacer su obra en nosotros para capacitarnos y pronto ser apóstoles para predicar el fuerte pregón. Las instrucciones fueron claras: que fueran a todas las naciones y que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula bautismal que el Señor nos ha dado a nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Triste y lamentablemente, ya se comienza a especular si realmente estamos bien con esta fórmula bautismal. Compartí hace 2 días atrás que me enviaron un link de un lugar del mundo y me dijeron: abre este link y me gustaría tener su opinión. Lo abrí y al abrirlo encuentro una entrevista a un gran predicador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene un grande ministerio también. Y en la entrevista, él hace saber que hacía un corto tiempo había estado bautizando en un país del continente donde él estaba dando la entrevista en ese momento. Y que había bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que tan pronto terminó la ceremonia bautismal, alguien le llamó la atención diciéndole que en la forma como había bautizado no era correcta. Él dio a entender que rebatió el punto al comienzo de la amonestación que le hicieron. Pero le argumentaron tanto que él quedó pensativo y siguió estudiando el tema. Y ha entrado en una confusión, aunque él no ha dicho que no seguirá bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sí ha dicho que va a seguir estudiando el tema. Eso significa que la duda ya comenzó a entrar en él. Y entiendo que ha sido pastor oficial por muchos años, o fue durante un tiempo, dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si desgraciadamente llega a convencerse con el error que no es bueno bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque le instruyeron que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, y que es el tema que él tiene en estudio, si es la tercera persona o no, comienza a dudar. Si él llega a convencerse en el error
de que la forma como él ha estado bautizando es incorrecta, pues no nos sorprendamos que en un futuro muy cercano comenzará a predicar por todos los medios de comunicación que el Señor le ha dado, que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad y que por lo tanto no hay que bautizar así. Pero según él y otros, seguirán cumpliendo la gran comisión. Pero ¿en qué forma se está cumpliendo esta gran comisión? Ya no es una comisión completa como el Señor la dio, es una comisión mutada, partida. Hermanos queridos, no hay duda que hemos llegado al fin del tiempo. Cosas que aparentemente parecen pequeñas, pero no lo son. Estos son puntos de vida eterna o muerte eterna. Quitar lo que el Señor dijo, porque hay una interpretación humana que se opone a lo que Cristo dijo, y que tú y yo terminemos aceptando, no puede ser. Ruego al Señor, querido hermano en la fe que me escuchas, que no nos dejemos arrastrar de vientos de doctrinas falsos que ya están rodando dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y déjame decirte que estos son principios de dolores. Lo peor viene. El mandato de Jesús, la comisión del Señor a sus discípulos y para nosotros también es clara. Hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diga el hombre o qué enseña el hombre dentro de la iglesia? No tiene peso. Si no enseña conforme a la palabra de Dios, ese mensaje no viene de Dios. La promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta es, ¿qué de aquel ministro o de aquel laico o de aquel dirigente de iglesia que tuvo la oportunidad de bautizar y llega al fin del tiempo, se cierra la gracia y él terminó bautizando, pero no en el nombre del Espíritu Santo, porque terminó creyendo que no es la tercera persona de la deidad? La promesa es, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto me dice claramente a mí que el que termine bautizando, pero omitiendo a la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, suena fuerte, pero esto me dice a mí que Jesús no está con él. Pues allí dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cumpliendo la gran comisión y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son cosas de valor eterno. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad para poder reflexionar a tiempo. Querido hermano en la fe adventista del séptimo día que me escuchas, ¿te están tratando de convencer que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad? Ten mucho cuidado. Querido hermano en la fe que estás presenciando este análisis de esta lección, ¿te está llegando a tu casa o a tu iglesia este viento de doctrina falso? ¿Le estás prestando atención? ¿Quieres tú que el Señor esté contigo hasta el fin del mundo? Pues aquí hay un requisito claro. Pues tienes que llegar al fin del mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si tú quieres cuestionar, cuestiona a Dios, no a mí.
Aquí yo no estoy leyendo de mí, estoy leyendo de lo que está escrito. Estoy leyendo del mandato de Jesús y de la promesa de Jesús. Te invito a que mejor aprendamos de nuestro Señor a ser mansos y humildes de corazón. Ahora escucha lo que dice el espíritu de profecía con relación a la gran comisión que nuestro Señor Jesús le dio a sus apóstoles, que perduraría hasta el fin del mundo y por lo tanto nos la está dando a nosotros también como iglesia adventista del séptimo día. Dice el Señor: querido amigo televidente, si no sabes lo que es el espíritu de profecía, para nosotros la iglesia adventista del séptimo día, te aconsejamos en el nombre de Jesús, pide información al número de teléfono que aparece en pantalla o escribe al correo electrónico que aparece en pantalla y con mucho gusto se te va a explicar. Para nosotros el espíritu de profecía tiene el mismo valor de inspiración como lo tiene la Santa Biblia. Dice el espíritu de profecía: durante nuestra estada en California, en el año 1874, tuve un impresionante sueño. ¿Quién recibió el sueño? La mensajera del Señor, el instrumento que usó el Espíritu Santo para darle a la iglesia el espíritu de profecía. Escucha el sueño. El sueño aquí es una visión. Recordemos que la visión puede darse a través de un sueño o puede darse sin estar dormido, sino estando presenciando la visión. Son formas como son formas que el Señor emplea para dar una visión. A veces tomó al profeta y lo transportó a través del tiempo. Hay diferentes métodos que el Señor ha utilizado para hacer saber una visión. En este caso, fue un sueño. Aquí está el sueño o la visión. Escucha bien. Había una iglesia en el estado de California, no dice en qué ciudad, que estaba haciendo planes para cumplir la gran comisión. Es decir, para poner en práctica Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Escucha la visión. Soñé que varios hermanos de California estaban reunidos en concilio, tratando de acordar el mejor plan de trabajo para la próxima temporada. Este concilio pudo haber sido la comisión del Departamento de Ministerios Personales o de Obra Misionera de la Iglesia. No se descarta la posibilidad que también pudo haber sido el pastor con toda su junta de iglesia. Había una comisión que iba a tratar con gran vehemencia los planes misioneros de la iglesia para la siguiente temporada. Esto da la pauta que la iglesia era muy ordenada. Sus administradores eran muy organizados. No hacían un evento misionero sin antes planificarlo. Pero ahora escucha la forma de planificación. Entró en el consejo un joven a quien frecuentemente había visto yo en sueños. Este joven entonces era un ángel. A ver, está el pastor de la iglesia con su junta administrativa de iglesia o con la comisión de evangelismo de la iglesia
y comienzan a hablar sobre el proyecto para la siguiente temporada. Cuando de pronto entra un ángel a la reunión y el ángel toma la palabra. Escucha, dice así: escuchó con profundo interés cuanto se decía y después declaró con deliberada confianza y autoridad. Él escuchó los planes que se estaban organizando. Los escuchó. No habló nada. Esperó que terminaran los planes misioneros. Y una vez que terminaron, entonces él habló. Escucha la intervención del ángel. Las ciudades y aldeas forman parte de la viña del Señor y deben oír los mensajes de amonestación. Había hecho falta algo importante en la planificación de evangelismo para la siguiente temporada. Y es que en ese proyecto de evangelización no habían incluido los mensajes de amonestación. ¿Qué son los mensajes de amonestación? Si tú vas al contexto de lo que es el mensaje de amonestación en el espíritu de profecía, vas a encontrar declaraciones como estas. Las ciudades y aldeas tienen que ser amonestadas con el mensaje de los 3 ángeles. No debemos de esperar que transcurra más el tiempo sin amonestar a las ciudades con el mensaje del tercer ángel. Eso abunda en el espíritu de profecía. En el contexto del testimonio de Jesucristo, los mensajes de amonestación son o incluyen el mensaje de los 3 ángeles. El ángel vio que la planificación en cuanto al tiempo de preparación estaba correcto. Lo que no vio correcto fue el mensaje que se planificó predicar en esos eventos. Hacía falta un ingrediente: predicar los mensajes de amonestación de los 3 ángeles. Y por eso llegó él, para corregir a tiempo. Y les dijo: estos mensajes tienen que alcanzar aldeas y ciudades. Ustedes están quedando cortos. Piensan que están haciendo bien las cosas, pero no las están haciendo completas. Mi pregunta es, ¿estaría yo en esa visión como organizador de los proyectos evangelísticos de mi iglesia? Pregúntate tú, querido hermano adventista del séptimo día, seas pastor ungido o no ungido, presidente de campo, primer anciano, director de diáconos, cualquier liderazgo que tengas en la iglesia. ¿Estarías tú allí, en esa visión, en la cual planificaste con tu iglesia un proyecto evangelístico para la siguiente temporada, pero no incluiste el mensaje de los 3 ángeles? ¿Cuántas planificaciones hemos tenido en este año 2022 que está por terminar? Y esperamos que el año que viene será mejor, porque estamos ya en post-pandemia del COVID-19. Mi pregunta es,
estamos considerando hacer campañas evangelísticas para alcanzar las aldeas y ciudades y las naciones de la tierra con el potencial de comunicación que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos haciendo planes para predicarle al mundo a voz en cuello los mensajes de amonestación, de amor y advertencia que contienen en esencia el mensaje de los tres ángeles. ¿Será que en esta visión estamos siendo corregidos tú y yo como dirigentes de esta iglesia? ¿Cuáles son los mensajes que estamos predicando al mundo entero? No digo que estamos mal, pero el ángel le dijo, no están del todo bien tampoco. Porque les hace falta esta clase de mensaje. Querido hermano en la fe adventista del séptimo día que me escuchas, ¿será que a ti y a mí también nos hace falta planificar campañas de evangelismo con los mensajes de amonestación de los tres ángeles? Y cuando hablamos del mensaje de los tres ángeles, en la lección anterior expuse que es el mensaje, escucha bien, el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de justificación por la fe. Esto es amplio. Ahí está la columna vertebral de las doctrinas que el Señor nos ha dado como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todas las doctrinas, dice el librito titulado Cristo en su santuario, todas las doctrinas que Cristo le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día giran en torno a una. Y a esa se le llama la columna vertebral de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esa doctrina es la del santuario celestial. Viene la otra pregunta. ¿Estamos planificando para hacer un evangelismo sobre el santuario celestial? Ya van 4 pilares de los 7 hitos que el Señor le ha dado como fe a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El mensaje de los tres ángeles y el santuario celestial. Si vamos al santuario, encontramos también el régimen alimenticio. ¿Cuántas veces hemos planificado hacer un evangelismo sobre el régimen alimenticio? Pareciera ser que si ese ángel viniera a visitarnos hoy en día nosotros, en nuestras iglesias adventistas del séptimo día, nos diría lo mismo que le dijo esa iglesia aquí a donde estoy predicando en este momento en el estado de California. No están cumpliendo la gran comisión en su totalidad. Duro mensaje es este, pero es mejor escucharlo a tiempo y no cuando sea demasiado tarde. Querido dirigente de iglesia, cual sea el nivel en el que estés, el Señor le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día mensajes distintivos que no los tiene otra iglesia en la ancha faz de la tierra. Y aquí estamos estudiando someramente uno de ellos, los mensajes de amonestación. Y se entiende que hace referencia al mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14.
Y como el ángel de Apocalipsis 18 va a la retaguardia, pues entonces también debería de incluir en una campaña de evangelismo. Y el mensaje de Cristo dice que se predicara a todas las aldeas y ciudades y que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esta proclama tiene que ser a todo el mundo. ¿Qué potencial de medios de comunicación le ha dado Dios a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Entonces, ¿cómo tienen que estar siendo ocupados? El Señor contesta la pregunta. Amonestando a las aldeas, ciudades y naciones con estos mensajes de amonestación, que incluyen o son los mensajes de los tres ángeles. Ahora escucha lo que sigue diciendo el Señor. En la visión, el enemigo de la verdad está haciendo desesperados esfuerzos para desviar a la gente de la verdad de Dios y conducirla a la falsedad. Sí, el enemigo de las almas no duerme. Está tratando de falsificar el mensaje distintivo que Dios le ha dado a la iglesia. Algunos dicen, yo no lo falsifico. Sí, pero le quita importancia. Quedamos en lo mismo. Si los mensajes se esconden o se ocultan o hay oposición para que se prediquen, dice las Escrituras inspiradas que el diablo está tomando ventaja. Querido hermano que me escuchas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no está para darle ventaja al diablo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está para ganarle ventajas al diablo. Porque más poderoso es el que está con nosotros, es el capitán del cielo, es Cristo Jesús. La iglesia tiene que ir predicando a voz en cuello el mensaje de los tres ángeles. Gracias a Dios que se está haciendo, pero en la lección anterior estudiamos que la iglesia no está despierta ni siquiera a medias. Y el punto de referencia que hace el Espíritu Santo para evaluarla es la predicación del libro de Apocalipsis y del libro de Daniel. Quiere decir que el Señor tiene una queja con nosotros. Claro, no con todos. A través de las generaciones, el Señor siempre ha tenido hijos fieles. Perseveremos nosotros para ser parte de la iglesia triunfante. Escucha cómo sigue la visión. Habéis de sembrar junto a todas las aguas. Sigue hablando el ángel, ¿eh? Sigue hablando el ángel en la visión. Habéis de sembrar junto a todas las aguas. Podrá suceder que no veáis enseguida el resultado de vuestra labor, pero esto no ha de desanimarnos. Tomad a Cristo por modelo. Tuvo muchos oyentes, pero pocos discípulos. ¿Y esos oyentes dónde estaban? Dentro del pueblo de Israel. Escucha bien, tuvo muchísimos oyentes, pero pocos discípulos. Es decir, que muchos de ellos no se graduaron ni siquiera en el primer grado. Pues el primer nivel con el cual se comienza en la escuela de Cristo es para ser discípulo. De ahí pasa a ser apóstol. Muchos de ellos ni siquiera se graduaron como discípulos, pero orgullosos porque eran judíos. Venían del linaje de Abraham. Cuidado, nos está pasando lo mismo a nosotros hoy en día. Nos sentimos lo suficientemente capaces y fuertes
porque somos adventistas del séptimo día. Mas no sabemos que estamos corriendo el peligro que ni siquiera estaremos llegando a nivel de discípulos cuando se cierre la gracia. El mensaje es contundente. Tú, querido hermano de la fe que me escuchas, ponte tu mano en tu conciencia. No te confieses con nadie. Confiésate con Jesús, pero sé consciente y aprende de Jesús a ser manso y humilde de corazón. Y pregúntate, ¿realmente estoy siendo un discípulo en la escuela de Cristo? ¿Me estoy preparando para ser un apóstol y predicarle a las aldeas y ciudades y a las naciones los mensajes de amonestación que Dios tiene que darle a este mundo penitente? Yo me hago la pregunta para mí mismo, ¿en qué nivel estoy? ¿Será que estoy estancado? Conozco mis necesidades. Yo mismo, dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero por fe prosigo al blanco, Cristo Jesús. Así es que no te desanimes. No has perdido toda una guerra. Habrá fallado, como yo, como el otro y como el otro, pero hay tiempo de gracia. Me llama la atención que el ángel llegó a la mera nata de la administración de la iglesia. ¿Acaso ese ángel no pudo haber llegado en otro momento a esa iglesia? Claro que sí. Si un ángel tiene poder, por favor. Pero ¿por qué razón llegó justito en el momento que estaba reunida la administración de la iglesia? La respuesta es clara, porque ante la presencia de Dios, los administradores o dirigentes son más responsables que cualquier otro miembro de iglesia. La iglesia marcha dependiendo cómo se le organiza. La iglesia marcha dependiendo cómo se le administra. Por eso es que en la visión ve la mensajera del Señor que llegó en el momento oportuno para hablar con las personas claves de esa iglesia, con los dirigentes de iglesia. Pero déjame decirte que en este momento también el Señor te está hablando a ti y a mí, querido dirigente de iglesia. Y nos está pidiendo que no descuidemos de tomar en cuenta los mensajes de amonestación de los tres ángeles para predicarlo a las aldeas, naciones y todo el mundo. Y a todo el mundo. Escucha cómo sigue hablando el ángel en la visión. El mensajero prosiguió diciendo, escribió la mensajera del Señor. Ahora continúa la intervención del ángel. Tenéis ideas demasiado estrechas acerca de la obra necesaria en esta época. ¡Guau! ¡Qué reprensión la que les dio! Han tenido el tiempo para organizar, pero no tienen mucha visión. Y al no tener visión es porque no tenían la luz. Y al no tener la luz es porque de lo que menos tenían era de la unción del Espíritu Santo. Estaban planificando un evento, pero sin visión, sin sabiduría. Organizados sí, pero sin visión. Organizados en el tiempo, en horario, fecha, llegaron todo a tiempo en su carrito, se parquearon, entraron a la sala de reunión. En eso no hay ningún problema. En eso todo estaba bien. El problema estribaba en que ellos no tenían visión. Escuchen cómo los corrigió el ángel.
tenéis ideas demasiado estrechas acerca de la obra necesaria en esta época. Mi pregunta es, ¿será que nosotros estamos cayendo también en ese problema? Que nuestras ideas, nuestra visión es muy estrecha, no va de acorde a lo que la época nos exige. Estamos en el fin del tiempo viendo señales tras señales, pero el mensaje que estamos predicando en evangelismo no va de acorde a la necesidad del pueblo. El ángel lo corrigió. Escucha cómo siguió hablando el ángel. Forjaos planes de la obra de modo que podáis abarcarla, pero habéis de ampliar vuestro criterio. Les dijo, son muy cerrados. No tienen visión. No alcanzan a ver la necesidad del pueblo, ni de la iglesia, ni del que está en el mundo. Yo tiemblo cuando estudio esto y me pregunto, ¿qué de mí como dirigente de iglesia? Te animo a ti, querido hermano en la fe, que te preguntes lo mismo. ¿Estás cumpliendo la gran comisión? Ahora escucha. No debéis poner vuestra luz debajo de un almud, ni debajo de la cama, sino en el candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Vuestra casa es el mundo. ¿A quién tiene que predicarse los mensajes de amonestación que incluyen el mensaje de los tres ángeles? A la casa. No a la casa donde vivo con mi esposa y mis amados hijos, sino que dice el Señor, porque vuestra casa es el mundo. Muy bien. Gracias a Dios que nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día está en todo el mundo. Tiene divisiones dispersadas en todo el mundo. Y si la casa para la iglesia es el mundo, dice el Señor, quiere decir que debe haber un toque de unidad entre esta división con la otra y con la otra y con la otra, de tal manera que todas al unísono abarquen al mundo, incluyendo con los mensajes de amonestación. La estructura de la iglesia es preciosa. Yo me siento muy agradecido con Dios por pertenecer a esta iglesia. Y una de las cosas que me impacta es cómo está organizada. Una asociación general, divisiones, uniones, conferencias e iglesias distritales. Pero en el mandato de Dios o de Jesús, para cumplir la comisión, la gran comisión de evangelizar al mundo, es que debe de haber sincronización. Pregúntate, ¿hay sincronización? Por hoy estamos así. Esta división no aceptó el voto de San Antonio, Texas en el año 2015, no a la ordenación de las mujeres. Y están empeñados en seguir peleando. La otra sí lo aceptó. Por lo tanto, esta con esta tienen fricciones. Se han olvidado o nos hemos olvidado de la gran comisión. Evangelizar al mundo de una forma sincronizada. Cada uno gira para donde quiere y hace lo que quiere.
Pero se organiza en buena armonía y en buena comunicación un campo con el otro, hay acuerdos para que evangelicemos al mundo entero con los mensajes de amonestación de los tres ángeles. Ruego al Señor para que recapacitemos y nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Ya no es hora de seguir peleando ni discutiendo. Es hora de organizarnos en un solo cuerpo y no estar defendiéndose que la póliza mía me permite hacer esto, pero a ti no te permite. En la gran comisión no hay póliza, hay un objetivo que debe echarse a andar a nivel mundial y en unidad. Si el Señor dice que un voto tomado en un Congreso Mundial es la voluntad de Dios, aceptémoslo, nos guste o no nos guste, pero no nos prestemos para seguir peleando. Si el ángel lo visitara hoy en día, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría un ángel comisionado por el cielo si fuera enviado a nuestras reuniones de organización? Escucha lo que sigue diciendo el Señor. El ángel, en la visión. Muchos países esperan la luz progresiva que el Señor tiene para ellos, y vuestra fe es mezquina y escasa. Les pesó la fe, el ángel, y encontró que la fe de esta administración, de ese comité de evangelismo, su fe era mezquina y escasa. Estaban alzando o armando un proyecto y sin mucha fe. Como quien dice, hagámoslo y salga lo que salga. También como quien dice, está en el calendario de la conferencia y hay que llenar la fecha, hay que hacerlo, venga lo que venga. Hermanos, el ángel corrigió este tipo de estructura evangelística, la corrigió. No se trata de cubrir una fecha al azar, así por así. Primeramente tiene que haber fe. Que nuestra fe no sea encontrada escasa ni mezquina. Pero ante todo, claro, la fe fundamental es la base, pero adicionalmente, mejor dicho, no despreciar la vía distintiva que el Señor nos ha dado como iglesia adventista del séptimo día, que es la de evangelizar al mundo con el mensaje de los tres ángeles. Esa es la razón de existencia de esta iglesia. Los testimonios para la iglesia están saturados en repetir la razón por la cual esta iglesia ha sido organizada. Escucha, es necesario que ampliéis grandemente vuestro concepto de la obra. Seguid adelante. Dios obrará poderosamente si procedéis con humildad de ánimo ante Él. Aquí está el problema. Que se reunieron para planificar, pero ninguno había aprendido de Jesús a ser manso y humilde de corazón. Estaban planificando todo, pero sin humildad, sin mansedumbre. Cristo dijo,
Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Pues las cosas espirituales hay que arreglarlas u organizarlas espiritualmente. Y lo espiritual lleva como ingrediente la mansedumbre y la humildad. ¿Acaso no era espiritual Cristo? Claro que sí. Y también era manso y humilde de corazón. Y Él nos dice que aprendamos de Él. ¿Cuántas lecciones encierran esta lección 16 del devocional Maranata, el Señor viene? Seguid adelante. Dios obrará poderosamente si procedéis con humildad de ánimo ante Él. No es fe el hablar de imposibilidades. Nada es imposible con Dios. La luz de Dios ha de poner al mundo a prueba. Amén. Pero, ¿quién tiene que darle la luz de Dios al mundo? Es la iglesia. Es la iglesia. Yo soy el primero en ser corregido en esta visión. Yo no sé qué sientes tú. Ruego al Señor para que tú también te sientas que eres el primero. Escucha cómo termina esta lección. Hasta allí habló el ángel en la visión. Ahora viene la parte inspirada dada a la hermana White. Ya la visión terminó. Ahora ella complementó la lección de esta manera. El tiempo es corto. Y todos cuantos creen en este mensaje deben sentir la solemne obligación de ser obreros desinteresados que ejerzan rectamente su influencia y nunca. ¿Qué clase de obreros espera el Señor que seamos tú y yo? Obreros desinteresados. Quiere decir que la obra corre un gran riesgo, corre un gran peligro. El peligro que corre la obra o el desarrollo o desenvolvimiento de la iglesia a nivel mundial es que se administre bajo intereses personales. El Señor te pide a ti y a mí que seamos obreros desinteresados. No puede haber intereses personales en el ministerio que el Señor me ha dado a mí. Cual sea la posición que ocupe. Puede ser un pastor, presidente de campo, presidente de la asociación general, presidente de división, de unión, secretario de conferencia, primer anciano del distrito, pastor del distrito, cual sea. El Señor te dice, tú no puedes ser un obrero interesado en los bienes materiales, que vas a sacrificar los millos para sacar provecho en tus cosas que te conviene. Claro y contundente es el Señor. Así me está hablando a mí en este momento. Así me está hablando el Espíritu Santo a mí en este momento. Yo no quiero trabajar, dice el Espíritu Santo, con obreros interesados en lo material más que lo espiritual. Quiero trabajar con obreros desinteresados. Cuando la obra se administra o se dirige bajo intereses, la obra se detiene. Hemos sido testigos hace unos años de un tremendo escándalo que se dio en una unión, que se le descubrió un cargamento de contrabando. ¿Cómo es posible?
Por lo menos eso se descubrieron. ¿Cuánto más habrán que no se descubren? ¿Es paciente Dios para con su iglesia? Pero no pienses en aquellos que fueron descubiertos, ni en los que pueden estar y que no han sido descubiertos. Piensa en ti. Yo estoy pensando en mí. ¿Qué clase de obrero soy en la causa del Señor? ¿Qué intereses me tienen aquí? ¿Estoy cumpliendo la gran comisión conforme a la voluntad de Jesús? ¿O pretendo llevarla adelante camufleada? Hace unos pocos días, la semana pasada, me habla de un lugar del mundo un oficial de iglesia y me dice, hemos tenido problemas aquí. Y le digo, ¿por qué? Porque el pastor nuestro se ha vuelto excursionista, pero está utilizando la tesorería de la iglesia para sus negocios. ¿Y qué hacemos? Y le pregunté, ¿y cómo es que está utilizando la tesorería de la iglesia? ¿Sí? Y me explicó, que me apena a mí decirlo frente a las cámaras. ¿Qué clase de obreros están dirigiendo el pueblo de Dios? El Señor dice que no quiere obreros interesados, sino que quiere obreros desinteresados. Hermanos queridos y amigos, el tiempo ha terminado. Que el Señor nos sostenga hoy y siempre y que aprendamos de nuestro Señor Jesús a ser mansos y humildes de corazón. Si hasta aquí hemos fallado, yo he fallado. Si hasta aquí hemos fallado, gracias a Dios que hay tiempo de gracia. Levantemos la vista al cielo, confesemos nuestros pecados a nuestro Señor, a nuestro Dios, pidámosle perdón y créemelo que se nos dará la justicia de Cristo. Seremos perdonados, pero permitamos al Espíritu Santo que nos haga nueva criatura. Amén.